Buenos días, les habla el Padre Miguel Soler desde Filipinas. El Evangelio de hoy es de San Marcos y dice así. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él les respondió, «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros». Y añadió, «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». En el Evangelio de hoy vemos a los fariseos escandalizados, como les sucede muchas veces en los relatos del Evangelio. Los discípulos de Jesús cosechan en sábado lo que no está permitido, aunque fuera porque realmente tenían hambre, aunque esa cosecha no fuera más que sacar unas pocas espigas. Esto los escandaliza. Es sobre este tipo de escándalo que hablaremos hoy. Escandalizarse es cuando uno, viendo algo malo que otro hace, o algo que parece malo, termina también pecando, sea por imitación o por otro tipo de imitación que viene con desánimo, haciendo ver la virtud como algo sin sentido. Es cuando alguien es arrastrado al pecado, aunque siempre su pecado será libre y responsable también, si no, no sería pecado. Entonces, escandalizar, es decir, arrastrar a otros al mal, por el modo malo o incorrecto de comportarse de uno, también es pecado. Jesús tiene palabras durísimas para aquellos que llevan al pecado a los inocentes, porque es llevarlos al pecado enseñándoles a pecar, y eso es gravísimo. Pero aquí sucede otra cosa. Los fariseos habían hecho una suerte de voto de cumplimiento perfecto de la ley. Por eso eran distintos de los demás, los más observantes. Pero desde allí es que vemos que pasan tanto tiempo escandalizados, pero no con ese tipo de escándalo del que hemos hablado, sino escandalizados del mal en los demás. Este escándalo farisaico también termina en pecado, pero no en pecado por imitación o por desánimo, como decíamos antes, como quien dice, bueno, si todos lo hacen, sino termina en el pecado del juicio temerario, de un juicio sin misericordia. Por eso de este escándalo el único responsable es el que lo hace, aunque el otro también sea un pecador. Por eso la respuesta de Jesús se mueve en estos dos niveles. Primero les muestra cómo el juicio se les había pervertido de tanto considerarse perfectos. Si alguien ha de escandalizarse por ver el mal de los demás considerándose a sí mismo perfecto, pues se pasará la vida escandalizado. Y de este tipo de escándalo que no es técnicamente y precisamente escándalo, ¿cuánto vemos hoy en día? ¿Cuánto vemos siempre? Ellos, por considerarse a sí mismos los mejores, los más perfectos, tenían distorsionado el juicio por amor propio. Y por eso era un juicio distorsionado sobre sí mismos, sobre los demás. Y por eso mismo también sobre la acción de Dios. Y así es que no pudieron reconocer a Cristo. Ese es un castigo divino que tiene el orgullo propio del fariseísmo. En el paralelo a este texto de San Mateo, Jesucristo termina este episodio diciéndoles, recordándoles la frase de la Escritura, misericordia quiero y no sacrificios. Inmola tu mente y tu corazón, no los carneros de tu rebaño. Si tus juicios son sin misericordia, terminarás sin poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. Hay muchas cosas malas, muy malas en nuestro mundo.
muchas otras que nos parecen malas a nosotros, muchas otras que mucha gente dice que son malas, pero de las cuales ni sabemos, no tenemos idea de cómo realmente son. Aquí no se trata de cerrar los ojos, ni de decir que todo es lo mismo, pero debemos estar atentos, ya que el Señor y Maestro del juicio sin misericordia es Satanás. Él es el acusador desde el principio. Él es el inventor del escándalo farisaico, de este escándalo del que se considera justo y desde allí se escandaliza de los pecados y de los males de otros. Al que realmente ama, nada lo escandaliza, dice San Juan de la Cruz. Y Santo Tomás de Aquino dice lo mismo, siguiendo a San Pablo. Al que vive en el amor de Dios, nada lo llevará al pecado, ni por imitación, ni por desánimo ante la dificultad de la virtud, pero tampoco pecará por un juicio que él haga de los demás. A Jesucristo ningún pecado de la historia lo escandalizó. Sí que cada pecado lo entristeció hasta la muerte, hasta ofrecerse y dar la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, los pecadores. Tenemos mucho que aprender de nuestro Señor. Que la Virgen Santísima nos lo conceda.